Fernando Rodríguez y Rodrigo Fernández. No ha venido Marina Cortina, que se iba a sumar también a esta mesa de gobernanza, de sostenibilidad desde los recursos humanos, pero bueno, Fernando y Rodrigo la van a hacer igualmente interesante. Adelante, gracias. Pues nada, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a esta maravillosa organización y a este equipo humano tan importante, tan bonito, que habéis hecho posible que una vez más nos podamos reunir aquí en una tarde fresquita, que nos podamos reunir aquí para poder poner de manifiesto algo tan importante como de nuestra tierra, como son los productos, es la alimentación, y una alimentación muy especial que es la alimentación ecológica. Así que yo, por lo menos, por mi parte, lo primero de todo, daros muchísimas las gracias a la organización del evento y a todas las personas que estáis aquí también, ¿no?, demostrando que queremos seguir impulsando y apoyando esto. Cuando Mónica nos pidió que intentáramos que presentáramos un poco esta mesa, que ayudáramos un poco a coordinarla, pues empecé a darle una vuelta y al final escribí un texto que me ha parecido que ha quedado tan bonito que yo, mira, lo voy a leer, si es que ha quedado chulo. Entonces, bueno, como he dicho antes, mi nombre es Fernando Rodríguez, yo vengo en representación de un proyecto y de una empresa muy bonita que se llama Bioalverde, que nos dedicamos a la producción, distribución de alimentos ecológicos con el fin de la integración y la inserción de personas en situación de grave vulnerabilidad a través del empleo, ¿vale? Y hoy le he pedido a una persona, que además me complace poder decir que también es amigo, que es Rodrigo, que es... voy a leer tal cual también, ¿no, Rodrigo? Sí. Venga. Que es subdirector de Ibis, profesional de Ibis Style, profesional del sector hotelero, con más de 15 años de experiencia, con crecimiento dentro de la estructura operativa, trabajando durante 12 años en el Grupo Accor y actualmente en Highfield Hospitality. Apasionado en el aprendizaje constante, habiendo asumido distintos destinos y retos para enriquecer la visión del sector y especializado en liderazgo y gestión de equipo. Muchas gracias, Rodrigo. A vosotros por la invitación. Y hoy, pues bueno, venimos a tener una charla y a introducir un tema la verdad que muy interesante, que se suele hablar muy poco, que es sobre la sostenibilidad desde los recursos humanos. Y como decía antes, pues es muy cortito. En el camino hacia la sostenibilidad, a menudo hablamos de energía, materiales, residuos o procesos productivos, pero un aspecto menos visible y quizás más decisivo es cómo gestionamos a las personas dentro de nuestras organizaciones. La sostenibilidad no solo se mide en huella ecológica, sino también en modelos de liderazgo, calidad del empleo, bienestar laboral y cultura interna. En esta mesa abordaremos la sostenibilidad desde una dimensión humana, preguntándonos cómo se construye una gobernanza que ponga a las personas en el centro. ¿Cómo podemos desarrollar entonces centros de trabajo coherentes con los valores que defendemos hacia afuera? Y sobre todo, cómo hacer que los equipos humanos sean protagonistas activos del cambio. Bueno, pues hoy desde una parte empresarial, desde la hotelería, pues nos acompaña Rodrigo y por mi parte trataré también de dar esta visión desde una empresa también, pero perteneciente al sector social, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la clave. En nuestro mensaje, en nuestros idearios, hablamos de sostenibilidad, hablamos de huella de carbono. Nos encanta poner etiquetitas verdes, ¿no?, que somos todos muy green, pero ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos humanos y con nuestro personal, ¿no? Hoy creo que con esto creo que ha quedado introducida. Entonces, Rodrigo, no sé, por no estar yo todo el tiempo hablando y por cambiar, ¿no?, pues ¿qué significa para ti, para tu grupo, la sostenibilidad desde la gestión de las personas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias por la organización, por estar aquí. Es un auténtico placer. Y bueno, pues desde el punto de vista organizativo o corporativo, digamos, yo desde nuestro punto de vista que hablamos de los hoteles,
pues bueno, digamos que los recursos humanos son fundamentales a la hora de gestionar, en este caso, hoteles, como bien digo. Al final, lo que nos diferencia en muchos casos unos establecimientos de otros no deja de ser el equipo humano que lo gestiona. Al final, las instalaciones son muy parecidas, las ubicaciones son parecidas, y gestionar un grupo humano y que ese grupo humano eleve un poco el estándar de servicio es un poco lo que nos puede diferenciar a unos a otros. Y al final esto se consigue poniendo al grupo humano un poco en el centro y dándole la importancia que tiene. Hay que cambiar un poco, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la gestión, en este caso de este grupo hotelero, ha tomado especial relevancia un poco la colocación del grupo humano en el centro de toda la operativa y darle la importancia que tiene. Antiguamente, yo recuerdo cuando yo empecé en esto de los hoteles, allá por el 2010, digamos que al grupo humano apenas se nos daba importancia. ¿Por qué? Bueno, porque al final recursos humanos había muchos y al final pues era muy fácil la sustitución. Yo creo que ha llegado un momento en el que la gestión del liderazgo sobre tu propio equipo es fundamental para alcanzar los estándares sobrevenidos y los estándares buscados. Totalmente. Desde mi experiencia en el sector y sobre todo en los espacios de la sostenibilidad, me ha tocado, la verdad, que trabajar muchas veces con muchos diversos grupos empresariales, desde una perspectiva también de implicación, de sensibilización, y en esto que comenta Rodrigo, personalmente sí que he podido ver las diferencias, ¿no? De grupos donde la marca es como el escudo para todo, ¿no? Y muchas veces se olvidan un poco de las personas que están por detrás, y de grupos empresariales que entienden que la marca se hace a través de las personas que están en su propia organización, ¿no? En lo relativo a Bioverde, por poneros un ejemplo distinto, Bioverde es una tipología de empresa bastante singular. Nosotros somos una empresa de inserción sociolaboral, sin ánimo de lucro. El 50% de nuestra plantilla son personas en situación de vulnerabilidad, que, bueno, a mí me gusta utilizar esta palabra porque entendemos que la vulnerabilidad es algo en el que podemos estar cualquiera, ¿no? La administración habla de exclusión social, ¿no? Que a lo mejor queda más alejado, pero al final es grave vulnerabilidad. Fijaros, cuando nos empezamos a montar el proyecto y a seguir trabajando, empezamos a entender muy claro que no podíamos ir a defender en todo sitio la sostenibilidad ambiental y social sin que esto fuera parte del ADN de todas y cada una de las personas que conforman Bioverde, ¿no? Y eso no vale solo con que en una entrevista de trabajo quieras o no perfilar un puesto cuando estás trabajando contigo, sino también como entidad y como organización, qué cuidado, qué planes de formación, cómo intentamos lograr la verdadera despersonalización de los programas y de los proyectos, que no es más que hacer que cualquier persona que esté trabajando en la entidad pueda demostrar y pueda desarrollar y lanzar el mismo mensaje, ¿no? Desde la persona que te pueda atender en una de nuestras tiendas hasta la persona de recepción o la misma dirección, que tengamos un mensaje común, ¿no? Y yo personalmente os puedo decir que conozco bastante bien el hotel en el que trabaja ahora Rodrigo, y es algo que se puede apreciar, ¿no? Y por eso le pedía que nos invitara, ¿no? Hemos hablado de las personas, de la sostenibilidad dentro de las personas, y me gustaría, Rodrigo, ahora que habláramos de los estilos de liderazgo, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no?, para la gestión de las personas, pues evidentemente hace falta un liderazgo, ¿no? ¿Y cómo crees que podemos lograr esta sostenibilidad a través del estilo, ¿no?, de liderazgo? Bueno, al final yo creo que el liderazgo ha cambiado mucho con el paso de los años. Yo creo que ahora mismo el liderazgo debe de ser un liderazgo mucho más comunicativo, mucho más de escucha activa, escuchando mucho más todos los tipos de problemas que tienen, pues, tu equipo, problemas operativos, problemas personales, problemas de integración, y esta escucha al final lo que consigue es cierta fidelidad también por parte del empleado, porque al final ve que hay una reactividad ante todos los problemas y un poco todas las dificultades que ellos te exponen y ante la cual están todos los días, contra las cuales están luchando todos los días.
Es verdad que al final el liderazgo, desde mi punto de vista, es lo más difícil de una gestión a nivel operativo como podemos llevar en nuestra unidad de negocio o como puede ser incluso en la tuya, ya que muchas veces nos enfrentamos a problemas y dificultades ante las cuales no nos hemos enfrentado nunca. Y hoy en día cada vez nos empezamos a presentar ante dificultades a las que hace unos cuantos años ni se nos hubiese planteado. Dificultades geográficas y de deslocalización ahora mismo, por ejemplo, es un problema, pues, por ejemplo, para los trabajadores y para los colaboradores encontrar vivienda, y son dificultades que en el día a día tienes que gestionar, aunque no son dificultades sobrevenidas de la unidad de negocio. Con lo cual estamos hablando que hoy en día, pues al final es un liderazgo, tiene que ser un liderazgo muy comunicativo, muy de escucha activa, porque, bueno, pues porque los tiempos de hoy es así como lo piden. Yo, desde luego, no puedo estar más de acuerdo, Rodrigo, en lo que dice. A mí me gustaría aportar también una cosa sobre el estilo de liderazgo, que yo creo que, al menos así lo entendemos desde nuestro sector, pero creo que también cada vez más el sector privado puro y duro, ¿no?, también lo está entendiendo. El liderazgo tiene que ser humano y tiene que partir desde el ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad, pues al final los propios espacios de liderazgo dentro de una organización tienen que ser los primeros que están demostrando, ¿no?, que se están creyendo y que están viviendo de verdad esto, ¿no? Creo que no puede haber liderazgo sin empatía. Y creo que no puede haber empatía sin un compromiso real por tratar de entender lo que nos rodea, ¿no? Has mencionado cosas importantes, ¿no?, de las situaciones que nos vienen y nos sobrevienen ahora. Bueno, de por medio nos hemos llevado una pandemia, de por medio yo no sé cuántas cosas nos vamos a llevar, ¿no? Que no... Hay una nueva realidad, que es el teletrabajo, que también hay que empezarla a entender, de una situación y de lo que representa como beneficio. Y para mí creo que el liderazgo a través de la empatía y el liderazgo a través del ejemplo se tiene que apoyar en la confianza absoluta, de verdad, en que, bueno, pues en que el trabajo va a salir y que se confía en las personas, ¿no?, y en sus realidades, ¿no? No es la primera vez que veo, ¿no?, que... Bueno, mira, me ha pasado hace muy poquito, se dice el pecado pero no el pecador, ¿no? Estar en una mesa redonda de sostenibilidad ambiental y lo primero que nos hagan es ponernos botellas de agua a todo el mundo por delante, ¿no? Parece una tontería, pero yo creo que hoy estamos un poco en el momento de los gestos, ¿no? Y en los gestos, pues si estamos hablando de sostenibilidad, pues no hay agua más sostenible y más en nuestra ciudad que el agua del grifo. Así de sencillo, ¿no? Y me gustó mucho porque una de las personas que participaba, pues expresó que ya se había traído su agua del grifo y que, bueno, pues este tipo de cosas en el día a día son un poco también los que le dan coherencia a los discursos y cada vez más a las relaciones que tenemos, ¿no? Por lo menos por apuntar un poco más sobre lo que comentabas, ¿no? Está muy bien, hemos hablado de la sostenibilidad desde la gestión, del liderazgo en la sostenibilidad, ¿no? Pero al final gestionamos empresas. Hay una persona que me explica a mí una vez que la sostenibilidad era un taburete, que cualquiera de sus patas tenía que estar bien porque si no, no había sostenibilidad, ¿no? Y me decía que la sostenibilidad tenía que ser social, tenía que ser ambiental y tenía que ser económica, ¿no? Me explicaba que una sostenibilidad que era solo social y económica, pero no lo era ambiental, no podía ser sostenible porque en el futuro el cambio del entorno destruiría ese taburete. Me decía que si una sostenibilidad era solo económica y ambiental, pero no era social, en un futuro la situación y las circunstancias de las personas volcarían tu taburete, y de la misma manera me decía que si era social y era ambiental, pero no lo era económico, estaba muy bonito hasta que se te acabara el dinero de las subvenciones, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo equilibrar los objetivos económicos? Y esta va dura, Rodrigo. ¿Cómo equilibramos los objetivos económicos del sector de la hotelería? Pues de una forma muy complicada. Aplicando el bienestar social. De una forma muy complicada. Si hablamos de sostenibilidad pura y dura, es verdad que es un poco una tercera pata, como tú bien dices, de lo económico, ¿no?
Al final estamos hablando de que esto tiene que ser una filosofía. Si no forma parte de la filosofía de la compañía, es muy complicado imponer, poner o poner en marcha cualquier tipo de acción sostenible, porque al final lo económico se lo va a acabar llevando por delante. Al final, yo tengo la gran suerte en este caso de que pertenezco a una compañía relativamente joven, dirigida por gente relativamente joven, y gracias a Dios también tengo en mi equipo gente joven que ya llevan impuesta esta filosofía, ¿no? Creo que también es algo educacional, es algo que si nos lo hubiesen dicho hace 15 o 20 años, el tema de la sostenibilidad, pues lógicamente era mucho más complicado poner en marcha. Gracias a Dios, hoy por hoy ya lo tenemos metido en nuestro ADN. Ya pertenece al ADN de nuestros colaboradores, a los cuales se les forma y se les explica que hay que hacerlo, que es una necesidad, de la empresa, que es una necesidad del sector y que es una necesidad del mercado. Estamos hablando de que, y yo hablo desde el mercado de la hospitalidad, del mundo de los hoteles, ya tenemos muchas empresas con las que si queremos colaborar nos lo exigen. Nos exigen certificados, nos exigen garantías, nos exigen que trabajemos de esa forma. Estamos hablando de que ya va dentro de la filosofía de la empresa devolver a lo social o devolver de una forma un poco más social parte, digamos, no de los ingresos o de los beneficios, sino devolver parte de lo que la comunidad nos da a nosotros, ¿no? O sea, nosotros, la comunidad, al final no deja de darnos un entorno, no deja de darnos una serie de beneficios, pues es un poco una forma también de devolver. Al final es integrar toda esa filosofía de la compañía, integrar también a todo nuestro equipo humano en esa misma línea, formarlos lógicamente, porque al final todos damos por hecho cosas muy básicas, y cuando lo aterrizamos a la tierra nos damos cuenta de que lo que nosotros hemos visto que era tan básico y tan elemental, resulta que no lo es. Nosotros hemos formado a todos nuestros trabajadores. El 100% de nuestros trabajadores, por ejemplo, están formados en reciclaje, en no desperdicio de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tú te crees que es algo muy, muy básico, cuando lo aterrizas y lo pones en tierra te das cuenta de que no lo es. Entonces, al final, si esto no forma parte de la filosofía de la empresa, es muy complicado ponerlo en marcha. Y, desde luego, es muy complicado hacer que el equipo humano que trabaja en el hotel se sume a estas iniciativas. Y al final no nos engañemos, como tú bien hablabas antes, esto no deja de ser un negocio, estamos hablando de una empresa privada que tiene que tener unos beneficios, lógicamente, y en este caso estamos hablando de que ya empieza a haber muchas compañías en el sector demandantes de hospitalidad que si no certificas que llevas a cabo ciertas medidas de responsabilidad social corporativa, por no decirlo de otra forma, no quieren trabajar contigo. Entonces, bueno, es algo que, digamos, dentro del sector está cambiando por completo. Es algo a lo que poco a poco nos vamos sumando cada vez más empresas, y creemos que, bueno, que es la línea correcta a la que seguir trabajando. Lógicamente, encontrar el equilibrio en muchos casos es muy complicado, pero bueno, acabamos de ver un ejemplo hace bien poquito en la mesa anterior de cómo sí se puede hacer una excepcional gastronomía con productos ecológicos del día, kilómetro cero. Entonces, por nuestra parte, por la parte de la gestión, pues lo que nos lleva es a llevar eso a la tierra, aterrizarlo, cambios de carta continuos, inserción de gente con riesgo de exclusión a nivel recursos humanos, a nivel de desperdicio, pues tenemos unas tablas muy exhaustivas de pesaje de desperdicios, cuánto desperdiciamos y cuánto no. Bueno, llevarlo poquito a poco. Lógicamente, hacerlo todo de golpe es muy complicado,
Pero bueno, nosotros en nuestro caso estamos certificados y nos llevó casi un año conseguir la certificación, pese a que se hacían muchas cosas en el hotel, pero se ha conseguido y ahora hay que seguir trabajando en esta línea. Yo creo que por alinear un poquito, ¿no? Por apuntar un poco a lo que decía Rodrigo, yo creo que aquí las personas que estamos presentes lo tenemos también muy claro, ¿no? Yo creo que hoy en día ya, sí, después del esfuerzo de varias generaciones y de varias décadas, se puede decir que el producto ecológico también tiene un valor añadido, ¿no? Creo que se ha logrado, y déjenme que me explique bien porque si no va a parecer esto el mayor greenwashing de la vida, ¿no? Creo que a través del movimiento y del compromiso de muchísimas personas que han estado peleando y esforzándose por hacer las cosas de una forma más sostenible, pensando que es importante poder dejar un mundo para las personas que vendrán detrás. Creo que uno de los grandes frutos que ha recogido todo ese esfuerzo en la concienciación de las personas y de los consumidores y las consumidoras ha sido que podamos decir abiertamente que el producto ecológico, el sostenible, que las empresas y las entidades que le dan este valor empiezan a tener un valor añadido adicional, ¿no? Yo creo, Rodrigo, de lo que tú ibas diciendo, que en el fondo podemos empezar a decir ya que hay un cliente que pueda sentirse más cómodo a la hora de hacer una elección hotelera, sí, cuando sabe que el hotel que va a visitar pues tiene unos compromisos, ¿no? Sociales, éticos y verdes que a lo mejor otra marca no las tiene, ¿no? Sí, sí. A nivel de alimentación lo sabemos, ¿no? Ciertas marcas, ciertos elementos y proteger ciertos espacios pues han generado un valor añadido que permite sostener, ¿no? Yo adicionalmente también diría que el cuidado de las personas, y volviendo al tema de los recursos humanos, requiere un primer elemento de partida, evidentemente, de foco. No, es que no es ni siquiera económico, es un tema de foco, de no perder el foco, ¿no? Porque muchas veces en nuestro día a día en nuestro día a día se nos puede llegar a olvidar, ¿no? Que tenemos ahí un elemento muy importante, no perder el foco, pero que verdaderamente no es costoso, que es todo lo contrario, ¿no? Que yo creo que cuando se hace una gestión de los recursos humanos basada en estos principios, al final la devolución es muchísimo más productiva, ¿no? Yo creo que también hay una persona, las personas que trabajan alineadas con sus intereses y con sus valores, trabajan mejor, trabajan más feliz, si es que es así, ¿no? Hay una frase muy bonita que decía: encontré el trabajo de mi vida y justo al día siguiente dejé de trabajar, ¿no? Sin ser una taza de Super Wonderful, porque sabemos que no, que al final levantarse todos los días a primera hora de la mañana, al final te acaba cansando, pero que sí que es cierto que cuando uno va a trabajar en un espacio donde entiende que se le respeta, que se entiende su diversidad, que respeta el entorno donde vive y que se alinea con sus propios valores, pues seguro que es un valor añadido. Y me gustaría añadir otra cosa más que seguramente, Rodrigo, habréis experimentado también, ¿no? Creo que entidades que se toman esto en serio, esto ahora que está tan de moda decir lo de retener el talento, ¿no? Lo de la importancia del talento, invertir en el talento, ¿no? Pues yo creo que entidades que esto se lo toman en serio, de verdad, pues son capaces de retener ese talento que al final es una también de las grandes inversiones, ¿no? Yo siempre he pensado que no hay empresas sin personas, que la cultura del pelotazo en este país funciona mucho, pero que verdaderamente las empresas que perviven y que subsisten son empresas que están hechas por personas, ¿no? Y hay que cuidar a esas personas. Y no puedes cuidar a las personas si no tienen un entorno donde ser cuidados, ¿no? Entonces, bueno, creo que combinar esto es importante. Sí, de hecho, nosotros estamos hablando que el sector de la hospitalidad, restauración, en definitivas cuentas, es hoy por hoy uno de los sectores con mayor rotación de personal que existe, ya que, bueno, es verdad que hay un problema o una situación en la que sufrimos o vivimos una gran rotación de personal. Y es verdad que hay una serie de medidas que se toman, que se pueden tomar, que están al alcance de todos nosotros. No estamos hablando de nada extraordinario, ¿eh? Era un poco lo que me remitía antes, de escucha activa y de valorar los problemas que tiene la gente, con lo cual tú consigues que esa rotación de personal baje en una gran medida, se vea disminuida drásticamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, en muchos casos, si escuchas, la solución es mucho más sencilla de lo que puede parecer. Y eso, el personal que se siente escuchado y valorado, al final consigues que cree un vínculo y una fidelidad
hacia ese equipo directivo o hacia esa compañía muy grande. Estamos hablando de que, bueno, al final un poquito más que puedas hacer, al final los equipos lo valoran mucho y eso es en beneficio de todos. Al final, yo soy de los que piensa que cuanto más te dure tu equipo, mejor lo estás haciendo. Eso es señal de que a día de hoy lo estás haciendo muy bien. Y eso no es fácil de conseguir ahora mismo. Pues no. Bueno, estamos yendo un poquito más rápido porque es verdad que estaba planteado para que hubiera una persona más, pero yo creo que después nos dará un espacio de poder crear un debate. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale. Pues mira, Rodrigo, si te parece podemos... hemos estado hablando, al fin y al cabo, de todo lo que estamos hablando es de crear la cultura interna, ¿no? Estamos sacando un montón de temas como muy de manuales, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que buscamos aquí es un poco personalizarlo, ¿no? Darle vida, ¿no? Hacerlo humano, ¿no? Cuando hablamos de cultura interna, ¿no? Y de que hablamos de que esté alineada con los valores sostenibles, inclusión, diversidad, desde los recursos humanos, ¿cuál es la estrategia a hacer para crear esa cultura interna, ¿no? Desde que una persona llega, se le da la bienvenida, aparece en nuestra organización. ¿Qué estrategia hacemos desde recursos humanos, ¿no? Para que esa cultura interna empiece poco a poco a calar, ¿no? Y a estar dentro de las personas. Pues sinceramente creo que la base para todo esto, o el punto principal para todo esto, es darle a cada una de las personas que entra dentro de la arquitectura del equipo, es darle la importancia que se merece. Al final, una buena bienvenida, un trato cálido, un trato humano y una cercanía, al final eso hace que la persona se sienta mucho mejor bienvenida, hace que la persona se integre mucho más rápido y al final hace que absorba la filosofía de la empresa también muchísimo más rápido. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final si una persona se siente a gusto, se siente cómoda y nota que el entorno es propicio para ello, al final esa persona siempre va a ser mucho más receptiva con la filosofía que se le propone y un poco con la filosofía de la empresa. Es un poco un tema, desde mi punto de vista, es un poco un tema de identidad. Al final que las personas o los nuevos colaboradores que podamos integrar, si los integramos de la mejor forma posible y dándoles la importancia que se merecen cada uno de ellos, vamos a conseguir sin duda que se identifiquen con la filosofía de la empresa, porque van a estar cómodas con ella. Sí. Yo en este sentido, lo que me gustaría apuntar es... Bueno, son dos conceptos, ¿no? Lo primero, lo estabas comentando tú, Rodrigo, que es la acogida. Tenemos un plan de acogida de personal en nuestras entidades. Después habrá, creo, un espacio de preguntas, ¿no? Pero muchas veces tenemos un plan de acogida, sabemos qué pasos seguir, intentamos estandarizar, ¿no? Y después el otro concepto muy importante es, ¿tenemos escrita cuál es la cultura de nuestra empresa o la damos por hecho? Y esto es fundamental. En Villaverde, en nuestro proyecto, claro, hay una metodología de trabajo con las personas muy estricta, porque al final estamos trabajando con colectivos muy vulnerables, ¿no? Con mucha complejidad. Y ahora celebramos 10 años, ¿no? Justo este año, a finales de año, celebraremos nuestro 10º aniversario. Y empezamos a identificar desde los distintos equipos de trabajo que no nos habíamos parado en el propio equipo de estructura en estos planteamientos, ¿no? Que lo teníamos todo tan establecido para las personas que acompañamos, que acogíamos en nuestros programas, que muchas veces se nos olvidaba esto, ¿no? Y bueno, y tocaba hacerlo y sobre todo que nada es continuo, que todo es circular y es importante ir revisando evidentemente esos procesos y esos programas de acogida, ¿no? Y otra cosa fundamental también es ser capaz de escribir cuál es la cultura de tu empresa. Porque yo creo que muchas veces nos sentamos delante del papel, ¿no? Cuando decidimos, vamos a redactar la misión, visión y valores de nuestra entidad. Y ahí se queda, hacemos una página web súper chula, bonita, pero revisamos esto continuamente, nos seguimos sintiendo igual identificados con esas palabras que escribimos hace 5, 6, 7, 8 años, 9 años, porque evidentemente nuestras organizaciones también evolucionan evidentemente con el trasfondo de los contextos y también con las personas que las habitan, ¿no? Entonces, qué importante es poder escribir una cultura, ¿no? Una cultura empresarial. Y
Y por poner un ejemplo muy cortito, ¿no? Hace muy poco hicimos la acogida de una nueva persona para una de las tiendas, ¿no? De responsabilidad de una de las tiendas. Y claro, y tocó explicarle todo esto, ¿no? Y me alegré muchísimo de haber dicho, qué bueno que hayamos hecho todos estos procesos, porque me está permitiendo de una forma más sencilla. Y cuando terminamos, la persona me dijo, pues mira, ya intuía que me iba a gustar esto, pero después de lo que hemos hablado, es que creo que me ha tocado, fijaros, creo que me ha tocado la lotería con este trabajo. Y eso yo, por lo menos personalmente, no lo había escuchado antes, ¿eh? Y os puedo asegurar que en el sector social se paga mal. Vamos, que no es porque sea una lotería económica, sino porque verdaderamente estaba teniendo un espacio en el donde se sentía muy recogido, ¿no? Y no sé, Rodrigo, ¿querías ampliar? Sí, para mí también hay un punto muy importante y es aprender de nuestros errores. Algo que nosotros hemos introducido hace relativamente poco es cuando alguien salía del grupo, preguntar el porqué. Preguntar qué es lo que ha hecho que esa persona salga del grupo. Porque en muchos casos damos por hecho que pueden ser motivos salariales o damos por hecho que pueden ser problemas internos, pero nosotros ha llegado a un punto en el que hemos decidido no vamos a dar nada por hecho. Vamos a preguntar el por qué esta persona sale del grupo. Y nos hemos encontrado en algunos casos con respuestas muy interesantes. Respuestas que nos han hecho replantearnos nuestra organización laboral, nuestra organización de tareas, nos ha hecho replantearnos ciertas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces damos cosas por hecho y nadie tiene la verdad absoluta. Y nos hemos dado cuenta que estábamos cometiendo errores y que eran fácilmente subsanables y que eso podía conseguir más estabilidad dentro del equipo. Y, oye, lo hemos puesto en marcha y está funcionando. Totalmente. ¿Damos paso mejor entonces a un espacio de preguntas? Sí, mejor. Si queréis ¿Alguna pregunta? Reflexionar sobre algo, preguntar algo. Yo quería felicitaros porque esto es una realidad que las personas que llevamos mucho tiempo en el ecológico no vemos una sostenibilidad sin una sostenibilidad humana. Felicidades por ello y también felicidades porque al final, creo que sois una empresa que también está muy conectado con el propósito, no solo individual sino colectivo. Eso deja un impacto y una huella también en la sociedad importante. Así que de verdad que de todo corazón, porque esto efectivamente hace 15 años, los que hablábamos de esto estábamos con una secta medio locos. Entonces, que esto ya sea una realidad y que sea también gracias a personas como vosotros, pues llena mucho el alma. Así que muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, yo quería preguntar a vos, ¿cómo veis la implicación de la propiedad de ese concepto de sostenibilidad dentro de la empresa? Pero directivo, pero lo que más arriba está... Sí, yo lo decía antes y es una realidad en mi empresa, yo hablo de mi empresa. Estoy hablando de que es una empresa relativamente joven, dirigida por gente relativamente joven y que ya lo tenemos metido dentro del ADN de empresa. O sea, esto no es algo que decidamos nosotros como unidad de negocio, sino que es algo que ya viene sobrevenido. O sea, estamos hablando de que yo en mi caso es un hotel que abrió en mayo de 2022 y cuando abrimos y ya hicimos toda la arquitectura del hotel, eran directrices que ya venían desde sede central. O sea, es parte del ADN y de la filosofía de la empresa. Yo, por mi parte, la propiedad de Vivalverde es Caritas Diocesana de Sevilla y en su caso, evidentemente aquí en nuestro caso en Sevilla, nuestra entidad siempre ha tenido muy claro el espacio y la apuesta por el medio ambiente, pero desde luego sí que ha habido una transformación, que esto daría para millones de horas hablando, ¿vale? Pero sí que ha habido una transformación importante en muchos colectivos de impacto por tener una visión muy clara de que no puede haber nada sostenible si el entorno en el que vivimos ya deja de serlo, ¿no? Y voy a decir una cosa que es importante. El otro día estaba en otro espacio de sostenibilidad y me encantó una de las ponencias que decía, a ver, que el planeta Tierra ha vivido más de 6 destrucciones de toda la vida
en el espacio, que esto de la sostenibilidad, que hablamos de cuidar la tierra, pero que la tierra va a tirar para adelante, que los que no seguimos somos nosotros y nosotras, que esto es un tema casi de visión de supervivencia, ¿no? Así que yo creo que esto es un poco va de eso. Y en lo relativo a otras intervenciones que yo he podido ver dentro de muchas empresas, yo lo digo con mucha claridad. Yo sigo viendo greenwashing y social washing, que son dos conceptos que están muy de la mano, ¿no? Sí, lo sigo viendo. Pero cada vez veo más espacios que de verdad se lo están creyendo. Y que están de verdad apostando por esto, que de verdad han entendido que hay un valor añadido importante, que lo han integrado dentro de la cultura, de su ADN, ¿no? Como decía antes Rodrigo. Y por lo menos esto en los últimos 10 años, entre 10 y 15 años que llevo trabajando en esto, sí que he visto una evolución bastante importante. Si queréis añadir. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.